para el lunes lean el artículo de Giddens, todavía de unidad 2, y comiencen a leer el capítulo de la IR de unidad 3, creo que es comprender y juzgar o algo por el estilo, el de la IR. El de Giddens es algo sobre la teoría sociológica, y bueno, digo, no es tan complejo el de Giddens, porque además va a trabajar autores que ya vimos, pero me interesa que lo lean para trabajar un poquitito el estructural funcionalismo, que vimos a un autor que es Durkheim, pero no a Merton ni a Parson, y para que vean un poquitito lo que es la fenomenología digamos, la fenomenología por un lado, el interaccionismo por el otro, que son otras corrientes más que tuvieron, digamos, no tanto el origen, pero sí el desarrollo importante en Estados Unidos. Si bien algunos son de autores que vienen de Europa, como por ejemplo la fenomenología, pero el interaccionismo simbólico surge más de Estados Unidos, lo mismo que el estructural funcionalismo, aunque la base del estructural funcionalismo es la elaboración durkheimiana. Bien, Jazmín, nuevamente digo, el texto de Giddens, de unidad 2, que es el que nos queda, que Giddens es algo, el título hace referencia a la teoría sociológica. Yo no me acuerdo bien, no tengo ahora en mano el programa. Pero el desarrollo de la teoría sociológica, exacto, buenísimo. Y el de la IR, que es un texto relativamente corto y yo digo, considero que es de fácil lectura, que es, me parece que es juzgar y comprender, o comprender y juzgar, algo por el estilo. Digamos, Laïr es un sociólogo francés contemporáneo. Y creo que se llama Comprender y Juzgar, o algo así. Pero digo, son... Y el de Giddens, digo, lean lo que no vimos, es decir, Giddens vuelve a hablar de Comte, vuelve a hablar de... habla de Comte, de Marx, de Durkheim y de Weber. Obviamente esos pásenlo por alto, porque ya los hemos trabajado. Hagan más hincapié en los autores que no vimos. Por lo tanto, digo, son entender, comprender y juzgar del aire. Bien, gracias, Jazmín. Sí, esos son los dos textos. Y ya les digo, se acorta el de Giddens porque pongan el acento en los autores y en las corrientes que no vimos. Los otros, bueno, ya están. Bueno, has aclarado esto. ¿Empezamos con Weber o tienen algún tipo de preguntas sobre Durkheim, sobre Marx, sobre el texto de Portantiero? Juzgar y castigar. Buenísimo, esa es, sí. Ahí es. O eso quedó claro, digo, los autores que vimos anteriormente, todo bien. Buenísimo, Oriana. Entonces, sigamos adelante. Yo les comentaba que, digamos, hay un elemento común en Durkheim y en Weber, que es el tratar de señalar o de circunscribir lo que sería el ámbito específico de la sociología, y de la sociología, sí, buenísimo, siempre me olvido, yo soy una... Ahora sí. Recording in Bueno, progress. vamos a empezar, ¿no? Que les comentaba que había un elemento común en Durkheim y en Weber, que es esta intención de especificar o delimitar el ámbito, valga la redundancia, específico de la sociología. Y en esto digo, si bien hay esta intención o esta intencionalidad común, lo que vamos a ver es que
los sentidos que cada uno toma no son similares, y la cuestión es que tampoco las situaciones las situaciones históricas y sobre todo, digamos, geográficas e intelectuales en las cuales ellos trabajan, tampoco son similares. Si bien, y esto vale para la época de Durkheim y de Weber, que es finales del siglo XIX, principios del XX, y para la actualidad, hay siempre una relación, la hubo y la hay, en una relación muy fluida entre los intelectuales alemanes y franceses. Bueno, Weber precisamente es alemán, digamos, es un autor alemán, y muere en 1920, una cosa así, la edad no había llegado a los 60 años, digamos, muere relativamente joven. ¿Mm? Pero digo, ya una primera pauta de esto es que yo les digo, bueno, es un autor alemán. ¿Mm? En esos momentos, digamos, en Alemania, no, la discusión en torno a la sociología, o como, digamos, ellos hablan más de ciencia de la sociedad, aunque después van a aceptar el término de sociología, no está tanto en cuanto a si este tipo de saber es un saber científico o no, sino que la discusión gira en torno a qué tipo de ciencia de la sociedad o de qué tipo de sociología es la que, es la que hay que impulsar, o es la que, digamos, hay que ponerle las fichas para que se desarrolle. ¿Qué quiero decir con qué tipo de sociología? Recuerden ustedes que, digamos, ya cuando estamos hablando de Durkheim y de Weber, es decir, son cronológicamente posteriores a Marx. Los dos han leído Marx, los dos, digamos, incluso, bueno, Durkheim no le da tanta trascendencia, lo toma más como una filosofía social, Weber en parte también, pero digo, digamos, ¿por qué hago la referencia a Marx? Porque el posicionamiento de Marx de alguna forma estaba orientado a instaurar una especie de ciencia social que en algún sentido era también un saber de tipo normativo. Es decir, normativo en cuanto a qué? En cuanto a que le decía a los demás seres humanos hacia dónde un poco tenía que ir la humanidad. Digamos, por eso yo esto lo charlé con ustedes, les decía que en el pensamiento de Marx hay elementos de filosofía social, de crítica social y de ciencia social. Es esta cuestión de filosofía o de crítica social la que también está presente y tiñe esta cuestión de decir, bueno, el mismo Marx, refiriéndose a la filosofía, dice que, es decir, los filósofos hasta el momento lo que habían intentado era entender la realidad cuando la cuestión era transformarla. O sea que por eso digo, desde ese sentido hay una orientación normativa. Bien, entonces, es decir, la cuestión es, esta ciencia de la sociedad tiene esta deriva o esta inclinación, o bien, digamos, esta ciencia de la sociedad o la sociología. Cuando digo ciencia de la sociedad, digamos, también estamos hablando de la historia, de la antropología, etcétera, etcétera, en estos momentos, de la política y de la economía también. Entonces, es decir, pero circunscribámonos un poquitito a la sociología. Digamos, o bien era esta opción que se podía más o menos elaborar a partir de los aportes de Marx, o bien se trataba de construir una ciencia de tipo objetiva. Es decir, eh, más en la perspectiva que esbozaba, digamos, Comte, pero, digamos, también dentro del panorama de la intelectualidad alemana, era la posición que sostenía Leonard von Wyset, o, digamos, o también Tönnies o Simmel, que eran también otros dos autores de la época. Es decir,
tratar de construir un saber que estuviese orientado a describir, a comprender y a explicar antes que a decir normativamente qué es lo que se tenía que hacer. Incluso en este último sentido, Weber es muy reacio a eso, después lo vamos a ver. Entonces, esto, digo, está presente en el panorama intelectual de Alemania cuando actúa Weber. Y acá también un dato, es decir, recuerden ustedes, Weber viene de la economía, desde la economía vino hacia la sociología. Y la otra cuestión, Weber es un crítico, digamos, de muchos aspectos de la elaboración de Marx, pero al mismo tiempo es alguien que promovió y que defendió digamos, defendió el hecho de que las concepciones de Marx se trabajaran y se estudiaran en los ámbitos académicos, y sobre todo digamos, en las universidades alemanas, en las universidades tanto de economía como de sociología, etcétera, etcétera. Digo, esto un poquitito para ir pintando al personaje. Ahora, también qué es lo que pasa en esos momentos en el campo intelectual alemán, y creo que acá hay que hacer referencia a algo que yo había hecho referencia un poquitito de pasada, que es la cuestión de la posición del historicismo alemán. Yo creo que ustedes tienen que haber oído hablar del historicismo alemán, porque fue una corriente no solo en ciencias sociales, sino, digamos, fundamentalmente en economía. Pero, digamos, con un posicionamiento epistemológico que, de alguna forma, se los tengo que contar rápido para después poder ubicar la concepción y los aportes de Weber dentro de esto. Digamos, ¿qué es lo que el historicismo alemán plantea? Digamos, ubíquense ustedes en la época, digamos, donde hay una concepción del saber científico que está muy basada en lo que son los principios o los criterios, si se quiere, del positivismo, que en Alemania no entra tanto por Comte, sino que entra por Burke, que es un autor inglés. Digamos, ¿cuál es la propuesta del historicismo? Del positivismo, lo hemos charlado con ustedes. El conocimiento científico es, digamos, un conocimiento que tiende a establecer leyes universales e invariantes, y que se basa en la observación y por lo tanto, digamos, encuentra allí su justificativo, uno podría decir, de objetividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esos momentos, digamos, en Alemania? Recuerden ustedes también esto, Alemania es una de las últimas naciones en unificarse, digamos, hay dos naciones europeas que logran su unificación recién a finales del siglo XIX. Esas dos naciones son Italia y Alemania. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con esto? Cuando Alemania logra unificarse, una de las cuestiones para plantearse es precisamente el desarrollo económico, social, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que se empieza a ver? Es decir, si uno dice, bueno, a ver, tenemos un mecanismo, un recurso como es el saber científico. El saber científico dice que hay leyes invariantes y universales para, digamos, los fenómenos y los procesos, sean naturales, sociales, etcétera, etcétera. Bien, si nosotros nos vamos a plantear, a ver, cómo nos desarrollamos y vamos a utilizar el conocimiento científico, ¿con qué nos encontramos? Digamos, ¿con qué nos encontramos en qué sentido? En el sentido de que, a ver, en esa época, ¿cuál era la nación más desarrollada? Y por lo tanto, a la que había que mirar si uno
decía, bueno, a ver, yo tengo que seguir los pasos de esta nación porque también quiero desarrollarme. ¿Mm? En esos momentos, la nación, digamos, que era, digamos, aquella que era la más desarrollada, era el Reino Unido. ¿Mm? Obviamente, bueno, ustedes recuerdan, a fines del siglo XVIII se da en el Reino Unido la Revolución Industrial, antes, en el siglo anterior, había sido un poco la Revolución Política, bueno, pero todo esto es historia. Digo, aparece como imagen, como modelo el Reino Unido. Ahora, ¿era posible a fines del siglo XIX seguir los pasos que había seguido el Reino Unido para obtener el desarrollo industrial, económico, político, cultural que tenía? ¿Era posible a otra nación replicar esa historia? Y la respuesta era no. ¿Mm? Primero y principal porque, bueno, el Reino Unido había sido y lo seguía siendo una potencia colonial. Y por lo tanto, si era una potencia colonial, las colonias, digamos, ya tenían dueño. Y lo mismo, digamos, desde el punto de vista de todavía la influencia colonial francesa. Entonces, bueno, no era posible seguir esto. Entonces, si no era posible seguir esto, ¿qué es lo que pasa? No se podía abordar científicamente el análisis de la realidad social, política, económica. Digo, no se podía abordar científicamente porque obviamente eso estaba demostrando que no había leyes universales, por lo menos para eso, o que había otra cuestión. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer el historicismo alemán? Digamos, y esto, en principio, el que lo va a proponer, si bien no es de él, pero bueno, es el que más difusión le dio, es un señor que se llamó Dilthey. Y hay otro Wildenband y otro que es Ricket. Pero empecemos por Dilthey. Dilthey, ¿qué es lo que dice? Dice, miren, no hay un solo tipo de saber científico, no hay un solo tipo de ciencia. Hay dos tipos de conocimiento científico. Uno que es el de las ciencias de la naturaleza y otro que es el de las ciencias del espíritu, ciencias de la cultura, ciencias históricas. Le van a ir dando diferentes nombres o diferentes acepciones, etcétera, etcétera. Pero se refieren a lo que hoy llamamos ciencias sociales. En una, si ustedes quieren, en un sentido amplio. Y dice Dilthey, bueno, ¿por qué hay dos formas de abordar científicamente estas dos realidades? Y dice, bueno, porque el ámbito de la naturaleza, en principio, dice, ajeno a los seres humanos. ¿Ajeno a qué? ¿En qué sentido es ajeno a los seres humanos? En el sentido de que el ámbito de la naturaleza tiene sus propias reglas, sus propias leyes, que obviamente hoy, ¿qué es lo que logramos, digamos, establecer? Que los seres humanos podemos joder todas esas leyes, por eso que estamos, digamos, con un mundo que tenemos que empezar a cuidar mucho más de lo que lo estamos cuidando y todavía no nos dimos cuenta. Pero bueno, lo que quiero decir, estamos cerca de un colapso ambiental a pesar de las negaciones de algunos. Pero digo, más allá de eso, de que podamos destruir, lo que en esos momentos Dilthey decía, bueno, digo, principios del siglo XX, 1900, decía, miren, acá hay una cuestión, digamos, los arbolitos crecen por sus propias cosas, no intervienen los seres humanos, por eso este es un ámbito que es ajeno o digamos, al cual el ser humano es externo a este. Y la otra cosa que va a decir Dilthey es, bueno, en este ámbito uno sí puede establecer relaciones de causalidad. Y estas relaciones de causalidad se les puede dar un carácter de universales, generales, etcétera, etcétera. ¿Ah? Por lo tanto, digamos, este mundo de la naturaleza es un mundo en el cual el conocimiento va a avanzar en base a la explicación.
¿Mm? Explicación en el sentido del método experimental, chicas, chicos. Explicación en el sentido de establecer relaciones de causa y efecto. Digamos, bien concretos en ese sentido. ¿Ah? Pero Dilthey va a decir, bueno, pero está también todo el mundo de lo social, el ámbito de lo socioeconómico, lo político, lo cultural, qué sé yo. En esto, ¿cuál es la diferencia? Que los seres humanos integran este universo, es decir, lo componen y además son actores dentro de esto, ¿no? Y la otra cuestión que él va a decir, bueno, los seres humanos tienen una facultad o una cualidad que no está presente en los otros organismos o miembros de la naturaleza. ¿Cuál es esta particularidad? Que los seres humanos dotan a sus comportamientos de sentido. Las acciones tienen sentido. Por lo tanto, en este ámbito, el conocimiento, dicen ellos, no va a avanzar sobre la base de la explicación, o el Erklärung, como es el término en alemán, sino que van a avanzar en base a lo que es el Verstehen, que es la comprensión. ¿No? ¿Qué es comprender? Comprender es captar el sentido de la acción de los individuos, que pueden ser sujetos individuales o colectivos, bueno, todo eso lo vamos a ver. Entonces, es decir, lo que ellos plantean es esto. Windelband va a decir, bueno, no, hay dos tipos de leyes, dos tipos de ciencia, perdón, las ciencias nomotéticas, nomo viene de ley, entonces son aquellas que pueden establecer una ley de tipo general, y las ciencias ideográficas, que son aquellas que, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estudiar situaciones o fenómenos o procesos que son particulares. Entonces, pero lo que está diciendo Windelband, y esto digo, complementándolo a Dilthey, se puede aplicar todas las características del conocimiento científico a un caso particular. Esa es una cuestión. Rickert dice algo más, pero bueno, no lo vamos a trabajar ahora porque no, digamos, no agrega mucho. Bueno, Rickert lo que dice es que en el ámbito de las ciencias sociales, los seres humanos no solo participan, sino que en verdad crean esa realidad, o son, digamos, creadores de esa realidad y de ese ámbito, de ese mundo, que es, digamos, el mundo de lo social y por lo tanto de las ciencias sociales o de las ciencias de la historia, de la ciencia de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero fíjense, ¿qué es lo que ellos dicen? Acá hay dos tipos de ciencia. Y unas van a aparecer hacia un lado y otras tienen que avanzar hacia el otro. ¿Por qué? Bueno, porque sus objetos son diferentes. Recuerden en esto a lo que decía Marradi. Digamos, los objetos de las ciencias sociales y de la sociología no son fungibles. Pero no solo no son fungibles, dicen estos autores, sino que además tienen sentido. Y esto es lo que tenemos que captar. Recuerden también el posicionamiento que toma en esto, o que digamos, Marradi describe cuando presenta lo que es, digamos, el enfoque no estándar. Digo, para que ustedes vayan también relacionando estas cuestiones. Bien, en este ambiente intelectual, con el agravante de que, digamos, no con el agravante, con el aditamento de que también en el ámbito intelectual alemán, lo que también se había desarrollado era, digamos, esta cuestión de que, y contra esto también va a investir Weber, digamos, había una cuestión como que lo social podía entenderse desde la perspectiva y desde la utilización de un marco conceptual de la psicología general. ¿Y esto por qué? Porque ellos, digamos, decían que los pueblos tenían como
un espíritu particular, es decir, cada pueblo tenía su propia idiosincrasia, su propio espíritu particular, era lo que se llama el Volksgeist, y de ahí viene el folclore, pero bueno, dejémoslo para después. Digamos, lo que ellos decían, cada pueblo tiene su propio espíritu. Y el ver cuáles son las características determinantes de este espíritu se pueden ver a partir precisamente de de un análisis de tipo de la psicología general. Como que los pueblos de alguna forma pueden ser analizados de la misma forma que los individuos. Contra esto, digamos, ya Marx se había manifestado, también Durkheim, y también lo va a hacer Weber, en el sentido de diferenciar claramente lo que puede ser la comprensión desde el punto de vista sociológico de lo que es la interpretación desde el punto de vista psicológico, digamos, en esos momentos teñido por fundamentalmente las elaboraciones freudianas. Pero digo, para esto no nos metamos todavía en esto, digamos, paremos, vayamos a Weber. Bien, en este contexto Weber va a actuar, va a elaborar, va a hacer sus aportes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, uno podría decir en el mismo sentido, o con algunas similitudes también, es decir, con Marx, también Weber es un intelectual que abarca y que va a elaborar una serie de productos en diferentes campos del saber. Yo les decía, él viene de la economía, pero, digamos, era un tipo tremendamente, es decir, culto, es decir, hay estudios sobre religión, sobre, bueno, la cuestión de lo político, sobre la música, sobre, bueno, como después vamos a ver, el desarrollo del capitalismo, es decir, sobre la burocracia. Hay un conjunto de temas que Weber va a abordar, y los va a abordar desde su perspectiva científica. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? La obra de Weber es una obra también vasta, también, digamos, que engloba, que atañe, que se introduce en diferentes, digamos, temáticas y aspectos de la realidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, es también una cuestión bastante extensa. Por eso que uno dice, bueno, a ver, hablar de estos autores y tratar de dar una imagen, aunque sea mínima, de su obra, no es algo, digamos, relativamente fácil o simple. Sin embargo, Julian Fromm nos propone algo que me parece que, digamos, nos ordena. Y él dice, bueno, no podría ver la obra de Weber desde tres grandes dimensiones, por decirlo de alguna forma. Una de ellas es la ubicación de la sociología en tanto ciencia, y acá digo esto en tanto ciencia, ¿por qué? Porque lo que vamos a remarcar, y lo que remarca Julian Fromm, es el aspecto de los aportes epistemológicos de Weber a la sociología. La otra dimensión que uno puede, digamos, tomar es los aportes específicos, o alguno de los aportes en alguno de los temas específicos, tales como el de las burocracias, el de las formas legítimas de dominación, de las cuestiones precisamente de la relación entre la religión y el capitalismo, etcétera, etcétera. Todos estos son temas o temáticas en las cuales Weber intervino o elaboró, digamos, sus concepciones. Y la otra gran dimensión son los límites de la sociología. Es decir, en ese sentido, Weber, diría, es mucho más estricto, obviamente no mucho más estricto que Marx, pero también mucho más estricto que Durkheim en cuanto a
hasta dónde la sociología puede darnos elementos, y cuando digo la sociología estoy hablando también de las ciencias económicas, que puedan ser utilizados en la práctica. Ojo, él no está diciendo que las ciencias sociales no pueden aportar nada. Lo que está diciendo, y después lo vamos a ver, es precisamente cuáles son esos límites. Y hasta dónde este tipo de saberes puede aportar algo. Bien, si uno toma esto, dice, bueno, empecemos por las cuestiones epistemológicas. Y acá hay una perspectiva de tipo general, antes de entrar en la cuestión, digamos, específica, que resulta interesante y que no solo resulta interesante que la mencionemos y se las presente, sino también en señalar que es una de los puntos de discusión de Weber con cierta interpretación de un marxismo, uno podría decir, vulgar o cotidiano. Eh, Ahora cuando les comente un poquitito eso, lo vamos a ver mejor. ¿Qué es lo que dice Weber? Weber dice, bueno, es decir, si nosotros vamos a estudiar un determinado fenómeno, un determinado proceso, supongamos que sea de tipo económico, tenemos, digamos, tres grandes aspectos o tres grandes dimensiones en los cuales lo tenemos que analizar. Una primera dimensión, supónganse que los aspectos son económicos. La perspectiva que da Fromm, y yo se las repito, así no nos complicamos. Es decir, dice, bueno, si el estudio es sobre fenómenos económicos, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Los aspectos típicamente económicos, qué sé yo, cuestión de costos, la cuestión de las administraciones de las empresas, etcétera, etcétera. Esta es, digamos, una primera dimensión que tenemos que contemplar. Ahora, estos, digamos, fenómenos económicos no se dan en un vacío, sino, ni se dan dentro de un tupper. Se dan dentro de una cuestión social, económica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que dice Weber, la otra cuestión que nosotros tenemos que ver es cómo los aspectos sociales, políticos, culturales, religiosos, influyen en los aspectos y en los procesos económicos. Entonces, lo que voy a decir es, fíjense, no hay ninguna dimensión que esté aislada. Y la tercera perspectiva que él nos propone es decir, así como tenemos que analizar la influencia de los aspectos sociales, políticos, culturales, religiosos sobre los económicos, también lo que tenemos que ver es la influencia de los aspectos económicos sobre los políticos, sociales, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, él lo que propone es una cuestión, veamos qué es lo específico y después veamos estas cuestiones específicas en relaciones con las otras dimensiones. Pero en estas relaciones con las otras dimensiones tengamos en cuenta que precisamente el direccionamiento va de un lado hacia el otro. Que tanto unos influyen sobre otros como este uno va a influir precisamente sobre los otros. ¿Por qué estoy diciendo que esto es uno de los puntos de discusión de Weber con respecto a cierto marxismo vulgar? Porque, digamos, se tomó como una perspectiva típica de Marx el que, digamos, los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos, en última instancia se explicaban o estaban determinados por factores económicos. Entonces, digamos, lo económico sería el factor que explica precisamente lo social, etcétera, etcétera, en última instancia. Weber dice, no hay dimensión de última instancia. Todas tienen el mismo peso. Y por lo tanto, lo que hay que ver acá son las acciones o las interrelaciones entre unas y otras. Entonces, digo,
abre una perspectiva diferente. ¿Y por qué digo que esto era del marxismo vulgar? Porque después Engels aclara que una cuestión era el factor determinante en última instancia y otra cuestión eran los factores dominantes. Pero bueno, no nos vamos a meter ahora en esa cuestión del marxismo. Es decir, lo que me interesa es que veamos esta perspectiva weberiana en el sentido de cómo él plantea el estudio de lo social y de los fenómenos sociales, y por lo tanto políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera. Bien, dentro de esta perspectiva, él, digamos, después va a especificar, y acá sí va a tomar en principio un posicionamiento muy cercano a la perspectiva del historicismo alemán. Él va a decir esta cuestión, bueno, los seres humanos cuando realizan sus acciones, cuando llevan adelante sus comportamientos, lo hacen otorgándole sentido a esa acción. Ahora, él dice, bueno, el sentido de esta acción se puede visualizar también en tres ámbitos o en tres dimensiones diferentes. ¿Cuáles son esas tres dimensiones diferentes? Y él dice, bueno, cuando un individuo realiza una acción o un comportamiento, o como él dice, una acción social, a ver, para Weber, digamos, una acción es un tipo de comportamiento que pueden llevar adelante los seres individuales, ya sea un comportamiento activo o pasivo, ya sea, digamos, explícito bueno, me sale implícito, ahora no era el término que yo quería utilizar, pero digo, es decir, puede ser o bien una acción o bien una inhibición de la acción, etcétera, etcétera. Y él dice, digamos, esto es acción, y la acción social es cuando esto está dirigido a otros, o a otras personas, con la intención de que esa relación persista en el tiempo. No eternamente, pero bueno, que persista lo suficiente como para, digamos, llevar adelante determinadas cosas. Entonces, digamos, la acción social es ese comportamiento que se refiere a otros. Entonces él dice, bueno, ese comportamiento que se refiere a otros, o incluso a algunas instituciones, dice, tampoco es algo que los seres humanos realicen en un vacío, en una cuestión de no referencias a ningún bueno, a ningún referente, valga la redundancia. Entonces, él dice, ¿qué es lo que está diciendo él? Él dice, bueno, en las sociedades, qué sé yo, existe un determinado conjunto de reglas, de pautas, etcétera, etcétera, que los individuos tienen en cuenta y que también son reglas o pautas que se definen de acuerdo a las instituciones, a las situaciones en las cuales los individuos se mueven. A ver, ¿qué es lo que él está diciendo? No es lo mismo el comportamiento de los individuos en un grupo de pares y en un grupo de amigos que en una institución. O, digamos, no nos movemos de la misma manera cuando estamos tomando un café con un amigo que cuando estamos dando una charla, digamos, frente a un auditorio, en donde además, bueno, se supone que somos expertos en algo. Entonces nos manejamos de otra forma. Entonces lo que dice es esto, digamos, la primera cuestión, porque dice, bueno, si la conducta humana tiene un sentido, las ciencias sociales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por eso yo les decía que la posición es muy similar, en principio, a la del historicismo alemán. Tenemos que captar este sentido. Pero este sentido, como él dice, se va a ver en estas tres dimensiones. La primera dimensión es este conjunto o esta dimensión
reglas, de patrones, de conducta, de leyes, una cuestión, un marco jurídico normativo, por decirlo de alguna forma. Él dice, la otra cuestión, en donde vamos a ver el sentido, es en que, digamos, los seres humanos, cuando realizan acciones, esas acciones tienen un fin, digamos, se orientan hacia algo, y de acuerdo al fin que tengan, pueden ser de una determinada manera o de otra. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que captar es precisamente ese fin, él dice, es un sentido subjetivo de la acción. Pero lo que dice, esto está orientado hacia algún lado. A ver, chicas, chicos, ustedes no están escuchándome a mí, digamos, porque no tenían nada que hacer y prendieron la computadora. O, qué sé yo, los teléfonos. Están acá porque, bueno, esta es una clase, tienen determinados objetivos, determinados fines, etcétera, etcétera. Esto es lo que está diciendo Weber. Toda acción tiene un fin hacia el cual apunta, un objetivo por lograr. Ahora bien, lo que él dice es, hay una tercera dimensión. ¿Cuál es esa tercera dimensión? Reitero, la primera es el marco jurídico normativo, por decirlo de alguna forma. La segunda es que las acciones tienen un fin, tienen un objetivo hacia el cual se dirigen. Y la tercera, dice Weber, los seres humanos de alguna forma fundamentamos la acción. Es decir, si nos preguntan por qué, algo le vamos a decir. Y este algo, dice Weber, tiene que ver con los valores. Por lo tanto, él dice, cuando hablamos de comprensión, de Verstehen, de comprender el sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es también esta interrelación entre estas diferentes dimensiones. Él dice, si hay un marco institucional, ese marco institucional ya de alguna forma nos está dando un sentido. A ver, chicas, chicos, si estamos acá, esta es la universidad. ¿Y la universidad qué es? Y es una institución de tipo educativa. Podríamos estar asistiendo a, qué sé yo, la exposición de un pastor evangélico. La cuestión sería otra cosa. Entonces digo, el que estemos en determinado lugar, en determinado marco, lo que dice Weber es ya esto algo nos dice sobre el sentido de la acción. Entonces, por eso que la comprensión tiene que estar en esto. Ahora, digamos, él dice, bueno, la acción social puede orientarse hacia hacia solamente otro individuo, hacia varios, puede ser hacia el pasado, hacia el futuro, bueno, etcétera, etcétera. Digo, yo no voy a abundar en eso. Pero él lo que va a elaborar, y después lo vamos a ver, digamos, vamos a ver mejor qué es lo que esto significa, y para que ustedes más o menos tengan un ejemplo de lo que él está diciendo con esto de llegar a la comprensión, él dice, bueno, elabora un instrumento metodológico que es el tipo ideal. Después vamos a ver lo que es el tipo ideal. Dentro de los tipos ideales que va a elaborar Weber están los tipos ideales de acción social. Y él dice, hay 4 tipos ideales de acción social, ¿no? El primer tipo que él va a mencionar, dice, es la acción social tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Cumplimos con la costumbre, ¿no? Cumplimos con lo que siempre se hace. Y él dice, bueno, después va a decir, qué sé yo, no sé si esto es del todo una acción social. ¿Por qué? Dice, bueno, porque es algo tan mecánico que, qué sé yo, no sé si es. Pero en principio va a decir, bueno, la primera categoría o el primer tipo ideal que tenemos es el de acción social tradicional. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Seguir la costumbre. Qué sé yo, entramos en un lugar, por lo menos los que venimos de pueblo, y saludamos, ¿no? Buenas, ¿cómo están? ¿Qué sé yo? Le dije, esta es una acción social tradicional. El otro tipo ideal de acción social, dice Weber, es el de la acción social afectiva. Es decir, nos estamos moviendo precisamente por estas cuestiones de sentimientos.
sentimientos positivos, negativos, digamos, una acción social afectiva es tanto una caricia como un sopapo, es decir, las van para los dos lados, pero ahí lo que aflora es la cuestión del sentimiento. Después, dice Weber, está la acción social, y acá va a empezar a introducir un término que no es menor. Él dice racional con arreglo a valores, o racional orientada a valores. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, tenemos una serie de comportamientos en las cuales, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos de manifiesto aquella escala de valores a las que adherimos o a las que rechazamos. Qué sé yo, estamos por qué sé yo, cruzar una calle y hay una persona que es un disminuido visual. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, qué sé yo, nos dejamos que se apoye en el brazo para, es decir, cruzar, qué sé yo. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, por la cuestión de que seguimos, es decir, creyendo que la solidaridad entre los seres humanos es algo que tenemos que practicar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, digamos, acción social con arreglo a valores u orientada a valores. Y él dice, está otro tipo de acción social, que es la acción social racional con arreglo u orientada a fines. Para Weber, este es el tipo de acción social, digamos, el tipo ideal de acción social de mayor racionalidad. ¿Por qué? Porque él dice, es acá donde hacemos un cálculo de fines y de los medios para obtenerlo. Él dice, es la acción del ingeniero que proyecta un puente. Pero, digo, también es una serie de acciones o de comportamientos que nosotros podemos decir, lo hacemos también cotidianamente. Es decir, es una adecuación de medios a fines. Esta es la cuestión. Entonces, fíjense cómo él dice, bueno, estos son los tipos ideales, yo puedo entonces comprender las acciones de los seres humanos a partir precisamente de estas cuestiones. Ahora, para él la comprensión no es un ejercicio de empatía. Tiene una frase, dice, no hay que ser Julio César para entender a Julio César. ¿No? La comprensión es captar este sentido. Ojo, dice, no es fácil, no es algo que uno pueda hacer según reglas, lo tiene que hacer según documentos. Y la otra cuestión, que digo, acá yo me olvidé de decirles al principio, pero vale la pena mencionarlo ahora, cuando él habla de captar el sentido de la acción, es captar el sentido cultural de la acción. Él dice, es el sentido comunitario, no el sentido psicológico. Por eso él puede hablar de una sociología comprensiva. En verdad, nuestra conducta, nuestro comportamiento va a tener un sentido porque estamos dentro de determinada matriz cultural. Dentro de otra, la misma acción puede tener un sentido total y absolutamente diferente. Entonces, lo que está diciendo es esto, el sentido es el sentido cultural, no el sentido psicológico. Y esto, digo, me había olvidado decirlo, ahora se los comento para que también lo tengan en claro. Bien, entonces él dice, bueno, esto es la cuestión de la comprensión. Ahora, ¿dónde se va a separar del historicismo alemán? Él se va a separar del historicismo alemán en el momento que va a decir, bueno, pero la sociología y las ciencias sociales, digamos, no solo pueden comprender, también pueden explicar. Digamos, hay algunos comentaristas de Weber que dicen que Weber lo que quiere es quedarse con lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque él en las ciencias sociales dice, las ciencias sociales comprenden, pero también explican. Entonces, digamos, en este sentido, hay, si se quiere, un plus con respecto a las ciencias de la naturaleza. Ahora, ¿qué es para Weber construir una explicación? Y acá Weber toma una posición que
es, digamos, en este sentido va a ser contraria a lo que vimos en Durkheim. ¿Se acuerdan que yo les decía que para Durkheim la explicación era una explicación monocausal? Digamos, Durkheim decía, a un efecto o a una causa corresponde un efecto. Si aparece un efecto, tiene que aparecer tal causa. Es decir, es una relación de causalidad necesaria, o, si ustedes quieren, de que se cumple con el principio de determinismo. Weber va a replantear esto en dos aspectos, digamos, centrales. El primero, ¿qué es lo que va a decir? No, no hay una causalidad, digamos, única, no hay una monocausalidad. En las ciencias sociales hay pluralidad o, digamos, una pluricausalidad o multicausalidad. Es decir, los fenómenos, los procesos sociales no tienen una sola causa, tienen más de una. Esto hoy es algo que aceptamos en general, bueno, casi todos dentro de ciencias sociales, y vuelvo a decir, cuando digo ciencias sociales, digo ciencias económicas también, pero que en esos momentos estaba bastante discutido. Estaba bastante discutido, ¿por qué? Porque precisamente la concepción de ciencia era lo contrario. Ciencia era aquel saber que podía establecer una relación de causa y efecto, siendo esta relación de causa y efecto necesaria. Weber dice, no. Hay cuestiones múltiples. A ver, chicos, chicas, es una discusión que aún hoy se está teniendo, es decir, dentro de la economía, cuando están los señores que dicen, no, la inflación es emisión monetaria, y hay otros, y en estos momentos hasta el Fondo Monetario Internacional, que le dicen, no, mirá, acá hay una multiplicidad de causas en los procesos inflacionarios. Entonces dejémonos de embromar con, digamos, concepciones monetaristas que además ya están probados que, digamos, o están, en verdad, las posiciones monetaristas están desaprobadas o falsadas, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la comprobación empírica. Bien, pero lo tomo como un ejemplo, ¿eh? La cuestión está de la monocausalidad o de la pluricausalidad. Ahora bien, lo que va a decir Weber es, bueno, si tenemos multiplicidad de causas, o tenemos... Y acá hay otra cuestión, digamos, es decir, que en esto, y esto tiene que ver también con una concepción general de Weber. Para Weber, la realidad es siempre, digamos, una realidad infinita. Infinita en cuanto a qué? En cuanto a los aspectos que están presentes en estos juegos de la realidad. Y para Weber, el conocimiento científico siempre va a ser una reducción o una parcialización de esa realidad. Él dice, conocemos científicamente porque relacionamos conceptos. Por eso él después va a insistir en que los conceptos en ciencias sociales tienen que ser claros. Porque el conocimiento científico es un conocimiento conceptual. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Abstraemos a partir de los hechos y ahí, digamos, precisamente es donde podemos llegar a conocer los hechos. Pero fíjense lo que él está diciendo. Si queremos conocer científicamente, tenemos que recortar. Es decir, recordar en el sentido de que, en el sentido de especificar, determinar un espacio, una porción de esa realidad, que es lo que vamos precisamente a investigar. Ahora, por eso que cuando él habla de la multicausalidad, es también una multicausalidad acotada. Y acotada además con algo que ustedes también lo leyeron en Anderegg, que es lo que también Weber va a sostener, que es acotada porque él dice, el investigador mira la realidad desde un determinado punto de vista. Es decir, en este sentido, la concepción de ciencia de Weber y de ciencia social de Weber, de alguna forma es la que tenemos en la actualidad. Es decir, las ciencias sociales no se diferencian entre sí tanto por el objeto de estudio, sino por el punto de vista que aplican a ese objeto de estudio.
Esto, digamos, entonces, es decir, por eso que Weber va a decir, bueno, es decir, las causas que yo puedo señalar de un determinado fenómeno, un determinado proceso, en tanto sociólogo, las pueden estar o no presentes en el análisis de ese mismo fenómeno o proceso, pero que lo haga un economista. Eso, digamos, lo que está diciendo es esto, ojo, es decir, y no, chicas, chicos, tengan en cuenta esto, no es solamente el punto de vista subjetivo del autor ni nada por el estilo. Él lo que está diciendo es cada conocimiento científico recorta y tiene un recorte y un énfasis o pone un énfasis en determinados aspectos de la realidad. Por eso que para él la realidad es, digamos, una cuestión infinita, encierra un conjunto de aspectos. Ahora, volvamos a la cuestión de la multicausalidad. Él dice, bueno, sí, está bien, tenemos varios factores, varias causas, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos cuáles son dentro de esas causas, aquellas que solamente pueden, o que tienen solamente un carácter accidental, de aquellas que tienen un carácter, digamos, sustantivo? Sustantivo en el sentido de que, en el sentido de que si no hubiesen aparecido, esos fenómenos o esos procesos no se daban. Y dice, bueno, ¿cómo podemos desbrozar esto? ¿Cómo podemos quedarnos con esta multiplicidad de causas que son sustantivos? Bueno, hoy, por suerte, tenemos un conjunto de medidas y procedimientos de tipo estadístico que nos ayudan en eso. Uno de ellos es el análisis de factores, que es muy interesante, digamos, ya sea por el vecino próximo, bueno, toda una serie de cuestiones técnicas y metodológicas que no nos vamos a meter ahora. Aunque yo no voy a abundar en esto ahora. Pero en esa época no. Entonces, Weber, ¿qué es lo que propone? Propone una perspectiva que después la va a retomar y la va a acentuar en la cuestión de los tipos ideales, que él dice, bueno, pensemos lo hipotético para entender lo real. Lo aclaro. Él dice, bueno, supongamos, digamos, ante un acontecimiento, veamos cuáles fueron los aspectos que están presentes y vayamos sacando uno y ver si verdaderamente el resultado se hubiese dado igual. En el texto de Julian Fromm hay dos ejemplos, es decir, y ya los retomo por comodidad, podría, digamos, hablar de otros, pero digo, para no confundir ni nada por el estilo. Uno es la revolución que se dio en Berlín creo que en 1842, una cosa así. Que la noche anterior a que se diera la revuelta en la ciudad en esos momentos de Prusia, se escucharon 2 disparos. Y entonces la cuestión es que toda esa revuelta que se dio después había sido causada por esos 2 disparos. Weber dice, bueno, listemos todos los aspectos que nosotros vemos desde determinada perspectiva de análisis científico. A ver, la situación en Berlín estaba, digamos, bastante tensionada. Los conflictos sociales estaban, digamos, enfatizados en grado sumo. Había habido revueltas y revoluciones en otras capitales y en otras ciudades europeas. Los reclamos de los trabajadores, digamos, eran constantes e incesantes. La negativa a tenerlos en cuenta por parte de los sectores, digamos, dominantes, también. Él dice, si se hubieran, digamos, aunque no se hubieran dado esos 2 disparos, con todo este cóctel que de acá, esto hubiera estallado igual.
Por lo tanto, los dos disparos fueron una cuestión circunstancial, etcétera, etcétera. Este procedimiento es lo que él llama el procedimiento de imputación causal. Y por eso digo, fíjense, ¿qué es lo que ¿por qué lo hipotético? Porque lo que está diciendo es, bueno, ¿qué pasa si no se da esto? Bueno, veamos los documentos, qué sé yo, etcétera, etcétera. El otro ejemplo que da es el de la cuestión de la batalla de Maratón en cuanto a la pervivencia de la cultura griega, de la cultura occidental. Que dicen, bueno, la batalla de Maratón fue, sí, un hecho fundamental para la pervivencia de esta cultura, etcétera, etcétera. Y él dice, bueno, veámoslo. A ver, dice, ¿qué hubiera pasado si los griegos son derrotados por los persas en esa batalla de Maratón? Y bueno, obviamente, digamos, el dominio lo hubiera tomado, digamos, el imperio persa. En el imperio persa, ¿qué es lo que había? Desde el punto de vista cultural, había mucho menos rasgos de tipo racional y de tipo, digamos, de conocimiento en este sentido, si se quiere especulativo, pero coherente. ¿Qué quiero decir? Había mucho más elementos de explicación de la realidad por cuestiones mitológicas, teológicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice Weber? Bueno, si la batalla de Maratón se hubiera perdido, obviamente que la cultura del imperio persa hubiera invadido a la cultura griega y por lo tanto hubiera retrasado todo el proceso de racionalización, de conocimiento científico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la batalla de Maratón sí es una causa sustantiva o fundamental en el mantenimiento y difusión de la cultura, digamos, occidental, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que él llama, digamos, la cuestión de la posibilidad objetiva. Este análisis de la imputación causal nos lleva precisamente a determinar cuál es la posibilidad objetiva, o sea, cuáles de estas causas tienen un peso que, ya les digo, es sustantivo y no circunstancial. Y este juego hipotético, él después también lo va a volver a utilizar en la formulación del tipo ideal. Pero vamos antes a otra cuestión que tiene que ver con la cuestión de la explicación. Fíjense, lo primero que él dice es, bueno, la explicación es multicausal. Yo no tengo una cuestión, digamos, de una única causa. Y la otra cuestión que va a agregar, él dice, en verdad, la explicación es probabilística. Dice, bueno, si aparece tal cosa, lo que yo puedo decir es que es probable que aparezca otra cosa, que aparezca esta otra. Digamos, si aparece A, es probable o, digamos, hay un alto grado de probabilidad de que aparezca B. A ver, esto ¿con qué tiene que ver en Weber? También con una concepción de la sociedad y del comportamiento humano, etcétera, etcétera. Así como yo les comentaba, para él la realidad es algo que se asemeja al infinito en cuanto a cantidad de aspectos y todo lo demás, él dice, y esto quizás, es decir, ustedes lo vieron ya en Marradi, cuando Marradi dijo que el objeto de la sociología, o los objetos de la sociología no son fungibles. Esto es lo que va a decir Weber, digamos, antes. Él va a decir, los seres humanos tenemos el libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que en una situación similar, dos seres humanos pueden tomar decisiones total y absolutamente distintas. Y que las decisiones que se toman impactan en procesos y en fenómenos sociales. A ver, yo no sé a ustedes si les gusta el cine o no. Hay una película de ya hace 3 o 4 años atrás que se llama algo así como Las horas más oscuras. Y está centrada en una cuestión histórica en el Reino Unido, digamos, en un personaje que en esos momentos era central, como también después lo fue, que fue Winston Churchill. Winston Churchill era el primer ministro británico durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
Y Winston Churchill toma una decisión en la cual, y las horas más oscuras lo muestran, en la cual se queda prácticamente solo, que es que no aliarse con Alemania, y recibe una serie de cuestiones, digamos, de prejuicios, él y el pueblo inglés, bastante embromados, es decir, viene la aviación alemana, les bombardea Londres, etcétera, etcétera, y muchos políticos ingleses en esos momentos estaban convencidos de armar una alianza con Alemania. Sin embargo, Churchill dice no, ¿no? Está bien, dice no, porque hay toda una cuestión de sentimiento popular, sí, de opinión pública, que en esos momentos no se conocía como opinión pública, pero en contra de armar un acuerdo con Alemania. Pero digo, la posición precisamente de Churchill fue una de las cuestiones que pone límites a la expansión digamos, del régimen nazi en toda Europa. Esto es lo que está diciendo Weber, que la explicación o la relación de causa y efecto es una relación probabilística. Si tenemos mayor nivel educativo, probablemente tengamos un mayor ingreso. Ahora, no siempre esto se da, ni esto tiene una relación de tipo mecánica. Y ya les digo, esto está asentado en esta concepción que Weber tiene de la cuestión del libre albedrío. Los seres humanos no todos actuamos de la misma manera. Bien, esto digamos en cuanto a la cuestión de, por un lado, lo que es para él la comprensión, y la otra cuestión, lo que para Weber es la explicación. Y, a ver, una última cosita con respecto a esto. Para Weber no son términos que se opongan o que se excluyan. No es que si explicamos no comprendemos o si comprendemos no explicamos. No, para Weber son términos que se complementan. Podemos hablar de una explicación comprensiva o de una comprensión explicativa. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales pueden avanzar en estos dos sentidos, en estos dos aspectos, etcétera, etcétera. Bien, la otra cuestión, y que yo les vengo comentando acá del tipo ideal, etcétera, etcétera, ustedes dirán, ¿qué diablos es esto? El tipo ideal es un recurso, también metodológico, que utiliza Weber para interpretar la realidad. Y esto, una aclaración. Julian Fromm utiliza el término de, cuando dice, muchos conocen a Weber como el creador de, o algo por el estilo, de la sociología interpretativa. Cambien el término, no es sociología interpretativa, sino que es sociología comprensiva. El énfasis de Weber y de los continuadores de la escuela historicista está puesto en la comprensión, no tanto en la interpretación. Él dice, bueno, toda ciencia interpreta. ¿Por qué interpreta? Porque no solo describe, si la ciencia solo describiese la realidad, no habríamos avanzado. Interpreta en el sentido de que establece relaciones. Eso, bueno, después lo vamos a ver, pero digo, en Julian Fromm está el término interpretativo, cámbienlo por comprensivo. Bien, volvamos al tipo ideal. Yo les decía, para Weber, el tipo ideal es un recurso y es un recurso metodológico. ¿Por qué yo decía que esta cuestión, o yo les comentaba que esta cuestión era, digamos, también una apelación a lo hipotético? Porque Weber dice, podemos entender lo real a partir de lo irreal. Durkheim iba a decir, podemos entender lo más complejo a partir de lo más simple. Weber, en este sentido, toma otra perspectiva. ¿Qué quiere decir que podemos entender lo real a partir de lo irreal? Y él dice, bueno, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos construir un tipo ideal, que es un modelo de algo, etcétera, etcétera, que él dice es una construcción abstracta, armónica o no contradictoria, ¿no?, que se elabora a partir de enfatizar
o de exagerar determinados aspectos de la realidad. Es decir, por lo tanto, digo, es algo que se construye abstractamente, se construye, si ustedes quieren, en el plano de las concepciones ideales. Él dice, bueno, por lo tanto es algo que no se va a dar puro en la realidad. Está bien, si no, no se va a dar puro en la realidad. Si es algo que nosotros construimos y construimos además buscando que no haya contradicción entre sus elementos y también construimos exagerando o seleccionando determinados aspectos de la realidad, ¿para qué nos sirve? Y acá sí, Weber va a decir, no sirve para interpretar la realidad. A ver, les doy un ejemplo. Así como él, digamos, elaboró los tipos ideales de acción social, también va a elaborar lo que se llamó los tipos ideales de dominación legítima. Él dice, hay 3 tipos ideales de dominación legítima. ¿Ah? ¿Qué es la dominación legítima? Es aquella que se ejerce sin que se genere resistencia a esta, o digamos, o por lo menos que no se genere en un grado tanto como, en un grado tan alto como para desconocerla de alguna forma. Por eso es dominación legítima. Él dice, hay 3 tipos. ¿Ah? Uno es el tradicional, propio de las monarquías. Se muere el rey, como dice el dicho, vive el rey. Pero, ¿quién va a ser el rey? Bueno, ya lo sabemos, el primogénito. Si no habrá primogénito, será el hermano menor, qué sé yo. Después, digamos, esto se modificó, será el primogénito o la primogénita, etcétera, etcétera. Pero digo, acá hay una cuestión en la cual el tipo de dominación se resuelve según la costumbre y según, digamos, la tradición. Él dice, hay otro tipo de dominación legítima que es la carismática. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con determinadas características del líder. Es decir, se confía en él porque lo vemos con un grado de inteligencia, digamos, mayor, lo vemos con una perspectiva de futuro mucho más completa y compleja que en la nuestra, lo vemos porque, qué sé yo, tiene una cuestión de sensibilidad, bueno, etcétera, etcétera. Pero la cuestión carismática está centrada en determinadas características del líder. Por eso que después él va a decir, bueno, el problema es precisamente la transmisión del carisma, que esto no se puede hacer, digamos, o no es fácil hacer. Algunas veces sale relativamente bien, otras no tanto. Pero digo, qué sé yo, digo, para tomar ejemplos, pensemos en la sucesión de Dilma Rousseff sucediéndolo a Lula. Entonces, en el primer gobierno tuvo algo de esta cuestión, digamos, carismática que heredó de Lula, etcétera, etcétera. Pero digo, bueno, este es el tipo ideal carismático. Y dice, hay un tercer tipo ideal que es el legal racional. En donde, ¿qué es la cuestión? Bueno, hay determinadas reglas. Si quienes cumplen y quienes van a ejercer la dominación, es decir, esta capacidad de decisión para la generalidad de la población, lo van a hacer en base a haber cumplido con determinados requisitos, etcétera, etcétera. ¿Qué es? A ver, digo, ¿qué es lo que tenemos fundamentalmente en nuestros países, qué sé yo, digo, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, que quiere decir, bueno, ¿quiénes tienen quienes pueden ejercer el gobierno? Bueno, aquellos que han ganado una elección, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces ellos dicen, Weber dice, bueno, estos son los 3 tipos de dominación legítima o de dominación legal que son tipos ideales. Uno podría decir, bueno, y entonces, ¿para qué nos sirve? Dice él, bueno, nos sirve como un cristal desde el cual yo miro la realidad y puedo ver cuánto se acerca o cuánto se aleja la realidad de este tipo ideal.
Y entonces puedo decir, bueno, a ver, el modo de dominación vigente hoy en Argentina es el legal racional. Ahora, ¿es el único? ¿Se da puro? ¿Es esto y nada más? No hay en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, digamos, cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, el carisma o con la tradición. No hay personajes que, digamos, pensemos en el Brasil de hoy. Digamos, está Bolsonaro, pero están los hijos de Bolsonaro también ejerciendo funciones políticas y de dominación en en el panorama brasileño. Entonces, lo que él dice es, por eso él dice, no se van a dar en forma pura. Pero, ¿me sirve para qué? Y me sirve para mirar la realidad. Esto sí, se acerca, se aleja, etcétera, etcétera. Está. Entonces, desde ese punto de vista, el tipo ideal cumple una función hermenéutica o una función de interpretación. Y la otra cuestión, que desde el punto de vista metodológico él va a insistir y mucho, y esto, digamos, lo van a ver ustedes de nuevo en Bourdieu y los van a ver de nuevo en una serie de autores, que es la cuestión de la rigurosidad conceptual. Hay una concepción, y él lo dice, si nosotros tenemos una realidad que es infinita, si es una realidad tan compleja y todo lo demás, no podemos abordarlas con conceptos que sean ambiguos. El concepto sí tiene que ser claro, tiene que ser preciso, y tiene que tener un solo sentido. En esto, recuerden que yo les decía que el concepto es siempre una reducción de la realidad. ¿Por qué? Porque va a enfatizar ciertos aspectos a fin de poder, digamos, precisar esas cualidades, esas circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, digo, esto es lo que está diciendo Weber. No podemos avanzar en el plano del análisis de la realidad, digamos, y de la realidad social, si no lo hacemos desde una cuestión de conceptualización clara. Bien, esto, digamos, en cuanto a lo metodológico. Ahora, desde el punto de vista de los aportes, digamos, de Weber a los diferentes temas, hay uno que es central y que, digamos, por ahí también ustedes lo habrán sentido nombrar, que es que está presente en lo que fue uno de los textos más conocidos hasta el día de hoy, incluso, y más consultados hasta el día de hoy de Weber, que es la cuestión de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Y qué es lo que va a abordar allí? Y acá retomo esta cuestión de la crítica, o una de las críticas que Weber le hace a Marx, en el sentido de poner en duda esta cuestión de lo determinante en última instancia. Ojo, y acá también esto va una aclaración. Weber en ningún momento va a negar la importancia de los factores que señala Marx en el surgimiento del capitalismo. Eso él no lo va a negar. Lo que va a decir es, pero además hay otros. Y por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el religioso. Acá, en la ética protestante, dicen, ¿verdad? El capitalismo surge porque hay un grupo de empresarios que están, digamos, compartiendo y que están imbuidos de determinada concepción ética. Determinada concepción ética que lleva a ¿qué? Lleva a una dedicación, digamos, full time al laburo, lleva a una cuestión de contención del consumo y por lo tanto de incremento en la reinversión de los capitales. Y esto tiene que ver, dice Weber, con la ética protestante. Él dice, hay una cuestión. A ver, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber parte de
una serie de estadísticas que, ¿qué es lo que ponen de manifiesto? Que los directores de las grandes empresas, o los empresarios, digamos, también de unidades productivas de mayor volumen, son en proporción mayoritariamente vienen de, o son de la confesión, digamos, de las religiones de tipo protestante o de tipo episcopal. Bueno, discúlpenme, estoy con difonía. Por ejemplo, no tanto, sí, después siguen los judíos, después los católicos apostólicos romanos. Dice, ¿por qué pasa esto? Y es ahí donde él dice, bueno, veamos cuáles son los factores que están en esta ética protestante. Y lo que encuentra Weber es que la ética protestante es mucho más estricta que la católica apostólica romana. ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Digamos, y esto tiene que ver con el concepto de salvación, y el concepto de dónde vamos después que dejamos este barrio o esta tierra. A ver, ¿qué es lo que dice la ética protestante? Y digamos, bueno, el calvinismo, fundamentalmente. Dice, bueno, nadie puede conocer cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, digamos, nosotros no podemos saber si estamos salvados o no. ¿Salvados qué quiere decir? Si vamos a ir al paraíso o no. ¿Por qué? Porque esto es voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos determinadas señales. ¿Cuáles son esas señales? La primera señal es, si hemos pecado, sonamos. En la ética protestante no hay perdón de los pecados. No es como la ética católica apostólica romana, que voy, me confieso, qué sé yo, profeso 3 Padres Nuestros, y el ermita lo tengo limpio, qué sé yo. No, acá no. Si uno pecó, sonaste. Chau, estás, digamos, para el horno, para el infierno. Listo, no hay otra cosa. Pero, bueno, supongamos que estamos sin pecar. Entonces, ¿cuál es la otra señal? Y la otra señal es la cuestión de determinado éxito laboral. ¿Por qué determinado éxito laboral? Porque también dentro de la ética protestante dicen, ¿verdad? Dios nos pone en el mundo para cuidar sus bienes. Los bienes que hay en el mundo no son nuestros. Son siempre para mayor gloria de Dios. Por lo tanto, no los tenemos que dilapidar. Por lo tanto, digamos, y además, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cumplir muy bien el papel que Dios nos ha dado. Es decir, ¿y esto qué quiere decir? Tenemos que ser muy buenos y muy dedicados en nuestras profesiones, oficios y todo lo demás. Entonces, Weber, ¿qué es lo que dice? Bueno, esto, desde el punto de vista de los empresarios, ¿qué es lo que dicen? No, yo no voy a gastar al divino botón, digamos, como por ejemplo gastaban los católicos en promover cuestiones de artes y todo lo demás. No, dice, yo esto lo tengo que cuidar. Incluso Weber cuenta una anécdota de un empresario, digamos, calvinista o luterano, no me acuerdo ahora si era luterano o calvinista, pero digo, supónganse calvinista, que va al médico por determinada afección estomacal que tenía, y el tipo le dice que una de las cosas que tiene que hacer es que, digamos, en su dieta tiene que empezar a incluir las ostras. Y este empresario dice, ni en pedo lo hago, porque las ostras salen carísimas, entonces es decir, yo no voy a derrochar la plata en esto, etcétera, etcétera. Lo que dice Weber es que esta cuestión de contención fue clave en el proceso de acumulación primitiva de capitales. ¿Qué quiere decir? Ante la aparición de las industrias, este proceso industrializador se va a enfatizar cada vez más precisamente por la reinversión constante que hay. Y desde el punto de vista de los trabajadores, son los trabajadores protestantes los que menos están propensos a cuestiones de conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, es decir,
Weber dice, hay acá una relación entre lo cultural y la cuestión, y lo económico en este sentido. Y dicen, bueno, fíjense cómo entonces trabaja esta cuestión de la salvación con el éxito, y cómo el éxito se busca no por una cuestión precisamente económica, sino que se busca precisamente por una cuestión de tipo teológico. Y busca otra serie también de lo que él llama asociaciones selectivas, entre lo que es la ética protestante y lo que es el espíritu del capitalismo. Es decir, ¿qué es lo que está tratando de decir Weber con esto? Bueno, acá hay un elemento desde lo cultural, en este caso desde lo religioso, que influyó también en el surgimiento y el desarrollo del capitalismo. Es decir, después se lo criticaron a Weber porque decían, no, lo que pasa es que Weber, es decir, no toma en cuenta las cuestiones de lo material, que los marca más. No, es decir, Weber eso, y lo dice en el texto, dice, yo no pretendo discutir esto, lo que estoy diciendo es que estos factores también influyeron. Nuevamente esta cuestión de la multicausalidad, en este sentido, puesta de manifiesto en uno de los trabajos más conocidos de Weber. El otro aporte, si ustedes quieren, digamos, de Weber, bueno, es esta cuestión de los regímenes de dominación. Esto tiene que ver con el aporte hacia lo que es el ámbito de la sociología política, y además también con toda una clasificación de los partidos políticos, que él dice, bueno, son partidos de masa, son partidos de élite, son partidos digamos, más orientados a la obtención del poder vía la ocupación del gobierno, o más orientados a la cuestión de la exposición de determinados valores. Digamos, hay toda una categorización de partidos políticos que hasta el día de hoy también se siguen utilizando. Incluso un trabajo muy interesante de uno de sus discípulos, que es Robert Mitchell, sobre la cuestión de cómo aún en los partidos de más raigambre o de más orientación popular, se sigue dando una cuestión de formación de élite y de mantenimiento precisamente de esas élites. Bueno, todo esto son... y el otro aporte, digamos, muy nombrado de la sociología weberiana, es el concepto de burocracia. Digamos, la burocracia entendida como una forma de organización, de administración de las instituciones, que tienen que ver con la racionalidad, con que los puestos no pertenecen a las personas, con el acceso a esos puestos a partir de determinadas normativas, con la cuestión de la capacitación, etcétera, etcétera. Digamos, todo esto, los estudios sobre la cuestión de la burocracia vienen precisamente, o Weber es el que les da su puntapié inicial. Esto digo en cuanto a los aportes en algunos temas específicos. La otra cuestión, digamos, que hay que tomar en Weber es esto que yo les decía de cuáles son los límites del conocimiento científico en lo social. Y él dice, bueno, a ver, no es que desde la sociología no podamos predecir determinados fenómenos, pero lo que él, digamos, no va a estar de acuerdo y va a criticar es esta cuestión un poquito que, digamos, propone Marx, y él en el sentido de que, en el sentido de decir, bueno, el modo de producción capitalista va a ser suplantado por el modo de producción comunista. Weber dice, la sociología no puede hacer ese tipo de afirmaciones. No podemos, desde el punto de vista científico, hacer este tipo de predicciones generales. Lo que sí podemos hacer son predicciones más específicas. Lo que nosotros, digamos, sí podemos es predecir determinadas cuestiones desde lo particular. Bueno, si implementamos tal política, pasaría tal cosa. Pero
desde el punto de vista global no lo podemos hacer, es decir, no tenemos elementos para hacer este tipo de predicciones globales. Y la otra cuestión, y acá sí es esto, digamos, con mucho énfasis lo hace Weber. ¿Por qué? Por el hecho de oponerse a una concepción normativa de la sociología. Él dice, la sociología no le puede decir a los seres humanos lo que deben querer y lo que deben hacer. Esto es cuestión se dirime en otro plano, en el plano de la política, etcétera, etcétera. Lo que dice Weber es, nosotros desde la sociología no podemos decir a qué valores tienen que responder los seres humanos. Lo que sí podemos llegar a decir es, digamos, cómo determinada escala de valores guarda determinada relación o determinada armonía con determinadas políticas, prácticas, acciones, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros podemos decir. Ahora, ¿cuáles son los valores que debemos respetar, a los que debemos adherir? En esto no nos tenemos que meter. Y en esto, digamos, Weber es muy claro. Entonces Weber dice, bueno, desde la sociología nosotros, ¿qué es lo que podemos decir? Mirá, que hay determinadas acciones que resultan coherentes o incoherentes con determinados valores. Y lo que podemos decir es que si se toman determinadas decisiones, las posibilidades o los efectos de estas decisiones pueden ser estos. Más de eso, nosotros no podemos decir. Esto es lo que es, y digamos que podemos decir que si pasan determinadas cuestiones, probablemente pasen estas otras. Pero siempre desde una cuestión, digamos, más particular, más acotada, etcétera, etcétera. Esto además tiene que ver en Weber con la cuestión de cómo juegan los valores y cómo juegan las subjetividades en los procesos de investigación. Él dice, nosotros podemos, digamos, él dice, bueno, cuando investigamos y lo hacemos, digamos, científicamente, generalmente los temas que elegimos, los problemas de los cuales vamos a seleccionar, tienen que ver con una cuestión que está relacionada con los valores que sí profesa el investigador, y por lo tanto hay un elemento subjetivo en esta elección del tema. Y así como hay un elemento subjetivo en la elección del tema, también hay un elemento subjetivo en desde qué perspectiva vamos a mirar ese conjunto de fenómenos, de procesos que convertimos en un tema de investigación. Y digo, convertimos en un tema de investigación, y en esto recuerdo lo que les decía anteriormente con respecto a Weber. El conocimiento científico es un conocimiento conceptual. ¿Qué quiere decir? Algo que después lo vamos a ver con mucho más énfasis en Bourdieu, cuando Bourdieu dice que el objeto de indagación científica es un objeto construido. Es construido teóricamente, es construido conceptualmente. Es lo que está diciendo Weber. Nosotros no vamos a recortar digamos, no es que solamente recortamos una porción de la realidad. También le damos un determinado significado y un determinado sentido en la definición de los términos que usamos para hacer ese recorte. Por lo tanto, Weber dice, bueno, este recorte, la elección es subjetiva, y la cuestión de los valores de los cuales vamos a mirar también lo es. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos cómo podemos contrarrestar esto? Y él dice, bueno, es totalmente válido un análisis del capitalismo desde una perspectiva socialista. O, digamos, es válido un análisis del derecho desde una perspectiva de un anarquista. Nadie lo niega. Ahora, la cuestión es que, digamos, lo que sí tengo que hacer es explicitar esto. Yo voy a hacer tan análisis del momento actual del capitalismo, etcétera, etcétera, desde la perspectiva de Marx, de Engels, de Proudhon, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice Weber es, yo le doy los elementos al otro para saber desde dónde estoy mirando este conjunto de fenómenos, de procesos, que convierto en un objeto de indagación. Y esto
Digo, también hasta el día de hoy se sigue teniendo en cuenta, o lo seguimos teniendo en cuenta cuando abordamos determinado tipo de fenómeno. Bien, yo creo que fui demasiado rápido, pero bueno, esto es lo que hoy quería charlar con ustedes con respecto a Weber y a los aportes de Weber para la sociología. Obviamente que hay mucho más, hay toda una cuestión de un recorrido conceptual que Weber hace en Economía y Sociedad sobre lo que es las relaciones capitalistas, lo que es el capitalismo financiero, bueno, etcétera, etcétera. Pero no los voy a cansar o aburrir con eso. Lo que sí reafirmo en eso es esta cuestión de la insistencia de Weber en una definición conceptual rigurosa. No voy a hacer una recorrida por todos los conceptos que él propone. Bien, hasta aquí Weber. Hoy hablé muy rápido, estamos, digamos, todavía con tiempo. Sí, sí, en verdad es un tipo muy, es un tipo, digamos, no quiero usar el término de interesante porque me parece que está muy gastado, pero es un tipo que hay que conocerlo porque abre una perspectiva eh, que permite ver algunos aspectos que no se ven desde otras perspectivas. Digamos, todo esto, por ejemplo, de los modos legítimos de dominación, eh, está la misma discusión, por ejemplo, con respecto a las clases sociales, Weber no va a negar la definición que da Marx en cuanto a que las clases sociales, los individuos, pertenecen a la clase social de acuerdo al lugar que ocupan en el proceso de producción y apropiación del valor, pero Weber va a decir, no es eso lo único. También las clases sociales se diferencian por las identidades, se diferencian por los estilos de vida, se diferencian por la selección de consumos que hacen, etcétera, etcétera. Digamos, toda una serie de elementos que si uno hoy los pone en juego, les permite entender determinados fenómenos de estratificación social en nuestras sociedades, digamos, contemporáneas. Y era esto que les decían, digamos, vende tanto su fuerza de trabajo un licenciado en administración de empresas como un obrero de planta. Sin embargo, yo no puedo decir que pertenecen a la misma clase social, a pesar de que los dos lo que hacen es vender su fuerza de trabajo. Esta cuestión, que uno la puede encontrar en Marx, en verdad la encuentra mucho más enfatizada y más clara en Weber. Por eso que coincido Facundo, es un autor que hay que conocer, hay que visitarlo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, esta es una posición, digamos, también particular. Se puede discutir como todo. Pero bueno, no, y esto no quiere decir que porque rescatemos una serie de contenidos de un autor, descartemos otro. Digamos. Por eso insisto en esta cuestión de que muchos ven la lectura de Weber como contraponiéndose a Marx, cuando la cuestión es que Weber discute ciertas cosas de Marx, pero también nos da elementos para complementarlo. Y lo mismo, digamos, con respecto a Durkheim. Digo, son los autores clásicos dentro de la sociología. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna apreciación, ya que tenemos un poquito más de tiempo? Si no hay nada de eso, nos vemos el lunes y que pasen un muy buen fin de semana. Y ahí sí, ya el lunes vamos bárbaro, bárbaro, gracias.
Bueno, este, y bueno, y el lunes vean esos textos, ¿m? Y ya el lunes vamos a empezar con unidad 3. Y ahí nos vamos a encontrar de nuevo con Bourdieu. Bueno, nos vemos, listo, Santina. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, Diego. Bueno, y que les vaya bien en lo que tengan, digamos, en las evaluaciones que tengan. Chau, Graciela, chau, Karina.